Ok, nuevamente se está grabando esta clase, muchachos. Disculpen que no le indicamos que el tiempo se consumió. Creo que estábamos concentrados en la explicación, pero ya estamos nuevamente en sintonía. Le estábamos hablando en la delimitación del universo que usted tiene que tener en cuenta su población y su muestra. Y tiene que redactarlo, escribirlo y tenerlo allí presente al momento de que cuando uno pueda leer su capítulo uno uno puede visualizar, ya nos podemos dar cuenta de cómo puede ser incluso su capítulo 3 porque ya ustedes nos están dando información en cuanto a esta parte de ese universo y también incluso una parte metodológica. Y finalmente llegamos también a la delimitación de contenido que ustedes ven acá en este ejemplo, donde aquí se describe que el contenido que está asociado al trabajo de investigación. Aquí se colocó a modo de que ustedes lo pudieran visualizar, que la investigación enmarcará en el análisis de la influencia de la gestión contable en los resultados de los estados financieros del ejercicio económico de la empresa y nombran la empresa. Entonces, ya aquí en esta delimitación de contenido estamos visualizando cuáles son sus contenidos, cuál va a ser su parte, digamos que su sustento teórico de lo que ellos están trabajando en su proyecto de investigación. Fíjense que todo tiene relación, muchachos, porque desde que ustedes comienzan a escribir su capítulo uno hasta la delimitación de contenido, tiene que tener coherencia. Usted no puede plantear unos contenidos muy diferente cuando usted esté desarrollando su mazo meso micro y cuando llegue a la delimitación de contenido, usted diga lo contrario a lo que está establecido en la parte superior donde usted ya describió y dio sustento teórico. Entonces, todos los elementos que conforman el capítulo uno tienen que guardar relación en lo que usted está escribiendo, redactando, muchacho, porque tiene que haber una coherencia. No solamente cuando hablo de coherencia es en la parte metodológica, ni estructural. Tiene que haber una coherencia de contenido. Y esa coherencia de contenido parte desde el planteamiento del problema, desde lo general, lo que está en el medio que representa lo meso, pasando por lo micro, y luego cuando llegamos en este apartado, tiene que tener una coherencia argumentativa de las ideas que usted está planteando. Entonces, de esta manera ustedes pueden desarrollar lo que representa la justificación y la delimitación de su investigación. Entonces, luego de esta explicación, seguirá mi profe Flor y que va a profundizar otros elementos, también va a mostrar un material de apoyo que ella tiene y también queremos hacer varias preguntas de esos grupos que ya han entregado sus respectivos avances para seguir profundizando. Adelante, mi profe Flor. Bien, al final de la explicación de la clase que corresponde, vamos a mostrar lo que es el baremo de calificación, como bien les dije, y que ya lo tienen en su aula virtual. La información de las clases todas las semanas va a quedar grabada en anuncios profe. ¿Por qué? Porque las aulas virtuales deben mantener una estructura donde no se le debe agregar más contenido de dos casillas. Pues entonces siempre en una van a tener lo que es el manual en sí y en la otra va a ser un drive donde van a tener material de apoyo complementario para desarrollar cada una de las partes que se les solicita en su trabajo especial de grado. Como se pueden dar cuenta hasta el momento, el capítulo uno representa la columna vertebral para el desarrollo de su investigación y en ese capítulo uno planteamiento del problema, ya ustedes les están dando a entender a nosotros como validadores, jurados, tutores, cómo va a ser el desarrollo completo de su investigación. Por ejemplo, el capítulo 2 corresponde a lo que es el marco teórico. Y dentro del marco teórico, ¿qué van a desarrollar ustedes? Todo lo que tiene que ver con respecto a las variables de estudio que se mencionan en el capítulo uno, adicionalmente a unos antecedentes que son trabajos relacionados a su investigación, van a ampliar todo lo que es el constructo de la empresa que ya mencionaron en el capítulo uno y van a justificar desde el punto de vista legal esa investigación. Es muy importante en el desarrollo del capítulo 3 cuál es la metodología del trabajo, ya ustedes lo están indicando acá en la justificación metodológica,
y en la delimitación de universo. Cuando un jurado revisa un trabajo de investigación, hace esas primeras revisiones así por secciones, que sea coherente y que se relacione directamente lo que ustedes están planteando en su capítulo 1 con las otras partes de su investigación. Ya nosotros podemos ver desde su capítulo 1 qué es lo que ustedes van a desarrollar en el capítulo 4. Bueno, de acuerdo al instrumento que estén aplicando, cómo lo van a desarrollar. Y si usted está diciendo en su planteamiento del problema, en el nivel micro, el problema en sí que tiene la empresa y las consecuencias de seguir trabajando de esa manera, y luego en la justificación práctica dice por qué es importante la investigación, porque le permite aportar soluciones a la empresa desde tal o cual punto de vista, entonces ya nosotros sabemos que en su capítulo 5 las orientaciones van a ir en función a eso, y así va teniendo una coherencia y un hilvanado metodológico desde la primera palabra, como bien se les explicó. Necesito, por favor, mi profe Massa me comparta el material que le mandé. Listo, mi profe. Bien, dentro de los primeros trabajos que hemos podido revisar, para el grupo contable van 7, para el grupo de administración creo que son 2 o 3, se torna un poco la línea común para desarrollar esa retroalimentación con ustedes en esa revisión es que por favor mantengan la estructura que se le exige por la universidad. De esta manera quise hacerlo más específico en este material de apoyo para que ustedes sepan, porque una cosa es lo que están escuchando de la clase de la semana pasada y de esta clase, y otra que vean allí qué es lo único que deben llevar. Se les pide por favor no extender la información en ese planteamiento del problema porque eso es un esbozo de lo que van a desarrollar durante todo su trabajo de grado. Entonces, por ejemplo, todos los trabajos a excepción de uno, que fue que le dije va muy bien porque fue el que cumplió la estructura a desarrollar. Claro, las observaciones allí fueron que, por ejemplo, las citas tienen que estar de máximo 10 años, 2015 para acá, esos pequeños ajustes, pero en cuanto a la estructura, que es lo que más les cuesta, deben seguir la siguiente. Algo importante, ustedes pueden hacer uso perfecto de las IA. Eso no, con un buen prompt, la IA le va a dar la información que necesitan para desarrollar su investigación. Pero la IA no le va a establecer las referencias ni tampoco el enlace cuando ustedes tengan que explicar cómo funciona eso que ustedes están diciendo con respecto a la empresa que se plantea. Otra cosa importante que les digo, cada casa de estudio tiene su propia forma de elaborar su trabajo de investigación, su trabajo especial de grado, su trabajo de grado o su tesis. Recordemos que tesis ya es a nivel doctoral, pero cada casa de estudio lo denomina y le hace la estructura de acuerdo a sus manuales. Por lo tanto, vi por allí trabajos que, si bien es cierto, son trabajos primitivos a nivel científico, no es la estructura que maneja la universidad. Entonces, van a haber trabajos de eso donde se les diga, elimina esta información o te falta agregar esta otra información. Por ejemplo, en el planteamiento del problema para algunas casas de estudio te mandan a colocar lo que son las limitaciones. Entonces, una limitación general, como una gran introducción o una gran conclusión. Aquí no, aquí te colocan delimitaciones y te la dividen en 3 secciones. Entonces, eso lo tienen que respetar. En cuanto al nivel macro, como ya se les ha repetido muchas veces, es indispensable que empiecen con lo que es hablar de las empresas en general. Puede ser internacional, puede ser nacional, puede ser de servicios, manufacturera, como ustedes quieran empezar a hablar de su investigación para adentrarse en lo que es su empresa. Hay algunos trabajos que comienzan diciendo la empresa en sí y mencionarla. No, en el planteamiento del problema, ustedes van a mencionar a la empresa únicamente en el nivel micro de la investigación. Antes están haciendo como un abreboca para poder explicarnos a través de esa teoría y de esa información científica el problema que está ocurriendo en la empresa y cómo lo pueden solucionar. Entonces, al hablar de las empresas en general, conceptualizan lo que es la empresa. Una conceptualización tiene que ser a través de una cita mayor a 40 palabras, menor a 40 palabras o parafraseada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ustedes están diciendo que es la empresa según lo que ustedes consideran,
Pues para ustedes establecer ese concepto leyeron esa información en algún lado. Ustedes no fueron los autores de lo que es el concepto de las empresas en sí. Entonces por eso se les pide, por favor, colocar la cita. La cita es para que le den un carácter científico a su investigación, aunque sea parafraseada. Más adelante, ese material lo tienen en el campus, pero le voy a colocar acá la imagen de cuál es la diferencia entre una y otra. Luego que hablen de la empresa, como se lo digo, eso puede ser un párrafo en la empresa en general, un párrafo o el mismo párrafo inclusive, de acuerdo como ustedes tengan su interpretación, tienen que hacer la conceptualización de lo que es administración o contaduría según corresponda. Por supuesto, para seminario administrativo, seminario contable. ¿Cuándo les dije que podían hacer el enlace y esa conceptualización? Finalizando cada párrafo, usted puede colocar una palabra que tenga que ver, ejemplo, con la administración y de acuerdo a eso, pues desarrolla el concepto de administración o con la contaduría y desarrolla el concepto de contaduría. Allí se le pide un simple concepto. Todo concepto por cita debe ser explicado o a menos que dicho concepto sea parafraseado. Y luego allí en un párrafo menciona la línea de investigación. Sé que la línea de investigación es un tema que a veces cuesta un poco entender, pero para eso está el material de apoyo que allí se les coloca. Y eso es un párrafo sencillo. De acuerdo a lo antes mencionado o explicado, la presente investigación se enmarca dentro de una línea matriz administrativa y contable. Su línea operativa de investigación es y busca en la columna del medio de ese material de apoyo cuál es el departamento donde se desarrolla ese problema. Para administración puede ser visión global de las organizaciones, innovación, sistema de información, talento humano. De acuerdo al problema, usted simplemente va a mencionar cuál es la línea operativa y luego coloca en su eje temático y coloca de acuerdo al subtítulo que esté colocado en su material de apoyo. Eso es todo lo que se les pide. ¿Por qué? Porque al mencionar eso, se están ustedes enfocando dónde está inmerso su trabajo o dónde se va a desarrollar su trabajo de acuerdo a la línea de investigación o al enfoque que plantea la universidad. Aquí también quiero dejar en claro que no pueden utilizar otras líneas de investigación que no sea el material de apoyo que se le adjuntó. Usted puede colocar que su línea operativa es contable porque se desarrolla en el eje temático Departamento de Cuentas por Cobrar. Pues si es eso, es válido, pero lo mete dentro de lo que dice el material adjunto que tiene la universidad, que debe aparecer una línea operativa con ese nombre, en este caso contabilidad de gestión, pudiese ser, y allí ubica un eje temático que conlleve a eso que usted esté desarrollando. Así como cuando estemos en la justificación metodológica, esta parte de la línea de investigación, nosotros vamos a estar prestos para darle las orientaciones pertinentes a cómo escribirla o inclusive hacérsela. Aquí hay una pregunta. Profe, tengo una duda con respecto a la línea de investigación. El mío está en la línea de investigación, es auditoría y el eje temático sería auditoría interna por medio de un control interno. Ok, imagino que usted es un grupo contable, está línea de investigación, matriz administrativa y contable, dentro de su línea operativa de investigación, auditoría, en su eje temático interna, porque supongo que va a hacer la auditoría o quiere tratar de revisar lo que está sucediendo dentro de un estado financiero o situación particular de la empresa. Entonces únicamente coloca eje temático, auditoría interna o auditoría financiera, es interna, ¿ves? Entonces, eso es todo lo que van a colocar. Allí se va que le cubra las 5 líneas que te exige la universidad. Allí ya usted terminó con el nivel macro. Eso lo pueden desarrollar en 2, 3 párrafos, más nada. En el nivel meso, como yo les estoy diciendo, no se coloca subtítulos en el planteamiento del problema. ¿Cómo sabemos que viene el nivel meso? Porque luego que usted desarrolla el párrafo de la línea de investigación, entonces, de acuerdo a lo que se está comentando, o es por eso que surge la importancia o la relevancia de definir lo que es el control interno. Por ejemplo, si esa va a ser una de sus variables. Yo, en la medida que vaya revisando sus trabajos, ya les voy extrayendo cuáles son las variables para que la puedan ubicar. Y ahorita la vamos a ver en la explicación de las interrogantes y los objetivos. Entonces, al definir el ejemplo que le estoy dando, control interno o rentabilidad, de acuerdo al autor, Flor Brea, en el año 2025, define qué y define qué es control interno o rentabilidad
o liquidez, o solvencia, o inteligencia emocional, lo que usted esté trabajando allí, y luego le hace una pequeña interpretación. Después que haga eso, entonces por otro lado también surge la importancia de mencionar o de describir, o es relevante destacar el conectivo que usted considere más adecuado a su investigación y desarrolla la otra variable. La tercera variable puede o no desarrollarla. ¿Por qué? Porque la tercera variable, por la general, es las estrategias o la incidencia. La tercera variable se va a ver reflejada en el objetivo número 3. Entonces, nosotros, en la medida que vamos revisando, le vamos a indicar desarrolle la tercera variable o no la desarrolle, porque la tercera variable es genérica, es para enlazar las dos primeras variables que ustedes están trabajando. Y tengan presente que variable es el problema. ¿Qué es lo que varía dentro de su investigación? ¿Por qué? Porque usted puede trabajar control interno o puede trabajar proceso administrativo, por ejemplo, y de acuerdo al enfoque que usted le está dando, va a ser una o va a ser otra. Terminado el nivel meso, es que vienen y mencionan la empresa en sí, que es el nivel micro de la investigación. De acuerdo a lo antes mencionado, o es por esta razón que surge la problemática en la empresa Flor Brea, empresa dedicada a impartir conocimientos. Puede comentar allí desde cuándo fue creada o no, eso aquí no es relevante porque van a tener una sección para explicarlo de la empresa, pero sí es relevante que coloque que se observa o que se puede evidenciar o se puede observar que desde y colocan la fecha cuando ustedes consideran que surge o ven esa problemática. Primer trimestre del año 2025, segundo semestre, cuatrimestre o trimestre del año 2024 o todo el año 2024 o después de pandemia 2022, 2023, se les sugiere que sea un año como que más reciente porque nosotros estamos en una economía muy variante y entonces lo que sucedió, por ejemplo, en el año 2022 no es lo que está pasando ahorita, ¿sí? Entonces, pero ya eso es a potestad del estado financiero donde usted le quiere dar respuesta en el caso de los contables. Si es una situación que surge, por ejemplo, después de época post pandemia, que es cuando mayormente suceden las cosas en la empresa o las situaciones, en la parte administrativa, bueno, lo puede realizar, porque si todavía está sucediendo, eso es un trabajo que perfectamente pueden realizar. Es importante que coloquen fecha. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? ¿Cuáles son las causas que originaron eso que está sucediendo allí? Y es importante, dentro de los trabajos que se revisaron, no establecen las consecuencias de seguir trabajando de esa manera. Si no hay consecuencias, ¿cuál es el motivo de la investigación? Como se los dije en el video anterior, en la clase pasada, puede que sea un problema que tenga la empresa, pero también puede que sea una situación que ustedes deseen mejorar dentro de la empresa, hasta allí. Y allí muere lo que es el nivel micro de la investigación. Hay otra pregunta. Profe, tengo, no ya, excelente, gracias por la aclaratoria. Después que terminan el nivel micro, entonces, razón por la cual o es por lo que surgen las siguientes interrogantes de investigación. Ahí pasamos la hoja a mi profe Massa. Ajá. Voy a colocarles, voy a colocarles tres ejemplos. Entonces, en relación a lo anterior, surgen las siguientes interrogantes. Colóquenlo con el conectivo que ustedes deseen. Importante, si tienen tres interrogantes, van a tener tres objetivos. Si tienen cuatro interrogantes, van a tener cuatro objetivos. Cada interrogante debe estar directamente relacionado a cada uno de los objetivos específicos. Vamos a desarrollar primero los interrogantes con los objetivos. De allí va a surgir el objetivo general y del objetivo general va a surgir lo que es el título. Eso es una chuleta. Y de allí no hay manera de que su investigación esté equivocada. Entonces, por ejemplo, acá dice, el título de esta investigación, y ya vamos a ver por qué sale el título, estrategias de salario emocional que contribuyan a mejorar el desempeño laboral del personal administrativo de la empresa fulana de tal. Allí, las variables, como bien lo dice ese título, es salario emocional y desempeño laboral. Y cuando hablan de estrategia, ya estamos hablando de que es una investigación proyectiva. Entonces, la primera interrogante tiene que estar relacionada directamente con la primera variable, al igual que el primer objetivo específico. Ejemplo, ¿cuáles son las características del salario emocional de los colaboradores del área administrativa de la empresa fulana de tal? Entonces,
Fíjense que en la primera interrogante únicamente menciona una variable. Profe, bájeme por favor el objetivo específico número 1. Allí está. Diagnosticar las características del salario emocional de los trabajadores y todo queda igual. La interrogante y el objetivo específico número 1, en este caso que estamos trabajando, es igual. Lo que cambia es que la interrogante va en función de preguntas, cuáles, cómo, qué, y el objetivo va con un verbo. Recordemos que los objetivos específicos se colocan con verbos desde menor amplitud hasta mayor amplitud. No se puede utilizar para ninguno de los objetivos evaluar, proponer, diseñar, ni planes de acción, planes estratégicos, nada de eso. Se los dije en la clase pasada. ¿Por qué? Porque ustedes desarrollan acá nada más 5 capítulos y cuando ustedes evalúan, proponen, diseñan o hacen planes, tienen que tener un sexto capítulo que es esa propuesta o esa evaluación o ese diseño o ese plan de acción a seguir. Ustedes no le va a dar tiempo de esto en estos 2 periodos. Entonces, esos verbos no pueden ser utilizados. Y el verbo analizar va a ser únicamente utilizado para el objetivo general en el caso de los trabajos que sean de análisis. Normalmente análisis lo aplican los estudiantes de administración, pero también es válido para los de contaduría de acuerdo al enfoque del problema que estén desarrollando. Entonces, visto esto, súbame otra vez, profe, con la segunda interrogante. La segunda interrogante tiene que ver, según ese título, con desempeño laboral. ¿Cómo es el desempeño laboral y todo lo demás queda igual de los colaboradores del área administrativa de la empresa purísima? Entonces, fíjense que nada más cambia la primera parte del resto, todo queda igual en objetivos y en títulos. El siguiente objetivo es describir el desempeño laboral de los colaboradores y así. Entonces, de esa manera es como para que ustedes visualicen la relación directa que tiene interrogante con objetivos específicos. Súbame otra vez, profe, por favor. La tercera, ¿por qué coloco nada más 3? Porque si hacen 4 variables, pues es más tiempo y ya de por sí tenemos el tiempo limitado para desarrollar esta investigación. Entonces, por lo general son 3. Sin embargo, no se le coarta su derecho a investigar. El que tenga 4, yo leí un trabajo por allí que tenía 4, por cierto, eso lo podemos desarrollar con mayor tiempo y más aplicación de parte de ustedes. Entonces, la tercera sería, ¿qué acciones en cuanto a salario emocional se pueden implementar para los trabajadores del área administrativa en la empresa purísima de Venezuela para mejorar su desempeño laboral? Eso es una forma de preguntar, pero también puede ser, por ejemplo, aquí, ¿cuáles acciones en cuanto a salario emocional se pueden tomar para mejorar su desempeño laboral en la empresa fulana de tal? O sea, la redacción puede variar. ¿Qué es lo importante de la tercera interrogante y del tercer objetivo específico? Que incluya las 2 variables que se están desarrollando anteriormente. Mi profe, por favor, baje. En el tercer objetivo específico, definir estrategias de un salario emocional para mejorar el desempeño laboral. Fíjese, aquí están incluyendo mis 2 variables. Entonces, si él está diciendo acá que van a definir esas estrategias, ¿cuáles son esas estrategias? ¿Cómo queda mi objetivo general? Yo les decía que a veces es mejor empezar después de todo el planteamiento del problema, porque con esta fórmula ya tenemos objetivo general clarito, directamente relacionado a su investigación y tenemos título sin problema. Entonces, ¿cuál sería su objetivo general después de tener su tercer objetivo específico? El mismo, pero cambiando a un verbo de mayor amplitud ese objetivo general. Ejemplo, aquí dice definir estrategias de salario emocional. Arriba, en el objetivo general, va a decir formular estrategias de salario emocional y todo lo demás queda exactamente igual. Si no tienen una coherencia de eso, pues se le va a hacer un poco más complicado que esas interrogantes y esos objetivos que ustedes están desarrollando encajen o que esté contemplado completamente dentro de su objetivo general. Entonces, abajo dice, define las estrategias. En el objetivo general, ¿hasta dónde van a llegar ustedes? Hasta formular esas estrategias. Una investigación netamente proyectiva. Deben formular esas estrategias y se deben de ver evidenciadas al final en su capítulo 5. Cuando usted haga conclusiones, recomendaciones, allí también tiene que una sección de las estrategias que ustedes van a plantear, que no son ni conclusiones ni recomendaciones,
Para eso se le van a indicar sus siguientes tutores o nosotros mismos. No sabemos cómo va a funcionar la dinámica en este periodo de estudio. Una vez que usted tenga los objetivos generales definidos, formular estrategias, cuando pasa el título, únicamente le quita el verbo y ya. Súbalo, mi profe. Allá, súbalo. Ahí dice, estrategia de salario emocional que contribuyen a mejorar y ya. ¿Ves? Entonces, únicamente al cambiar al quitar el verbo, ya tienen el título. Y esa es una forma donde toda su investigación ya está enmarcada con esto que es fundamental para el resto de los capítulos a desarrollar. Hasta aquí tenemos alguna pregunta. Esta es una chuleta. ¿Preguntas? Sigamos con el siguiente ejemplo, profe. En mi caso es una oportunidad de mejora. Es válido, le estoy diciendo a este estudiante que está participando, le estoy diciendo que no necesariamente tiene que ser un problema, pero sí una mejora para la empresa, porque recuerden que ustedes están haciendo la investigación para plantear una situación dentro de la empresa, pero la empresa no está obligada a tomarla. Sí, entonces usted lo cumple como requisito para graduarse, pero la empresa está en tomar la atención o no. El siguiente ejemplo también es para administración, es lo mismo. Hablan de análisis de la estructura del diseño organizacional según los niveles jerárquicos actuales en la empresa fulana de tal. Entonces, mire el enlace que emplean después del nivel micro. Por tal motivo, en función de dar solución a lo antes descrito, se han propuesto a dar respuesta a las siguientes interrogantes. Entonces, la primera, ¿cómo es el diseño organizacional actual en esa empresa? El objetivo número uno dice, profe, examinar el diseño organizacional. Aquí en examinar pueden haber colocado diagnosticar, identificar, describir, ¿saben? El verbo cambia, pero tiene que ser pequeño, porque así mismo usted le tiene que dar respuesta al final en su conclusión. Entonces aquí dice examinar el diseño organizacional actual de la empresa fulana de tal. Aquí le colocaron ellos la ubicación, eso no es importante. Entonces, fíjense que después de en la interrogante es la misma en preguntas y en el objetivo específico. La segunda interrogante, profe, dice, ¿cuáles son los niveles jerárquicos, que es la segunda variable que están trabajando? ¿Cuáles son los niveles jerárquicos actuales en la empresa fulana de tal? El segundo objetivo, determinar los niveles jerárquicos actuales de la empresa fulana de tal. Es igualito, tanto interrogante como objetivo específico. Y la tercera tiene un enlace para unir las dos variables. Dice aquí cuál es la estructura organizacional según los niveles jerárquicos, que es la otra variable, actuales en la empresa fulana de tal. Y en el objetivo específico número 3, estudiar la estructura del diseño organizacional según los niveles jerárquicos actuales y así no hay cambios allí. Entonces, en el objetivo específico número 3 dice estudiar. Ese es el único verbo que va a cambiar para hacer su objetivo general. Colóqueme el objetivo general, profe. Allí dice analizar la estructura, el diseño organizacional y todo lo demás queda igual. Cuando el objetivo general tiene el verbo de analizar, entonces usted no elimina el verbo para establecer el título, sino que coloca ese verbo en infinitivo y queda análisis. Súbemelo, por favor, Mazo. Ahí está el título. Análisis de la estructura del diseño organizacional y así queda todo lo demás igual. Nosotros, para los grupos de administración, no es necesario que delimiten un tiempo, pero para los grupos de contaduría sí. Y aquí va el tercer ejemplo. Profe, el tercer ejemplo contable. El título sería Análisis de la influencia del sistema de control de inventario. Esa es una variable. En el registro contable, eso es otra variable de los productos lácteos de la empresa Fulano de Tal durante el primer trimestre del año 2024. ¿Qué quiere decir eso que están resaltados? Que durante ese primer trimestre del año 2024 es que ustedes van a hacer el análisis de ese control de inventario, porque según ese título, ustedes están estudiando allí la parte del control de inventario. Entonces, el extracto del sistema de inventario que aplica esa empresa, o de la evaluación de inventario, o del método de inventario que aplica esa empresa, tiene que ser el que se extrajo en ese primer trimestre del año 2024. Y esta es la diferencia con lo que le estoy diciendo, que no es lo mismo la delimitación que estábamos trabajando por allá
temporal que tiene que ver con el tiempo de investigación de este trabajo a esta delimitación de tiempo del estudio que va a desarrollar en cuanto a ese estado financiero o en este caso a este control de inventario de esa empresa. Entonces, el conectivo acá, después del nivel micro, dice, de acuerdo a lo antes mencionado, es necesario formular las siguientes interrogantes. La primera interrogante tiene que ver con control de inventario. ¿Cómo se lleva a cabo el control de inventario de los productos lácteos de la empresa fulana de tal? Y aquí sí es imprescindible que diga en el primer trimestre del año 2024, porque eso es el trabajo que esos investigadores formularon. Entonces, ahí está el control de inventario. El objetivo específico número uno tiene que ir relacionado a diagnosticar el sistema de control de inventario y lo demás queda exactamente igual. En cuanto al interrogante 2, tiene que ir con la variable 2. ¿Qué tipos de registros contables forman parte del sistema de control de inventario? Ok, esta interrogante 2 está mala. Fíjense en lo que sucede. ¿Por qué? Porque el interrogante número 2 tiene que estar únicamente con registros contables, como se lo vengo desarrollando. Entonces, ¿qué registros contables se aplican en producto en la empresa, productos lácteos de Castillejo, Barcelona, Estado Anzoátegui, durante el primer trimestre del año 2024? El interrogante 1 con variable 1 y objetivo 1. Interrogante 2 con variable 2 y objetivo 2. El objetivo específico número 2, describir el registro contable de los productos lácteos de la empresa Alimentos del Castillo. Fíjense ese error. Y ese trabajo ya se fue presentado y fue aprobado y ya seguramente ya tiene su título de esa persona en mano. Pero allí hay un error en la interrogante número 2 porque tiene que mencionar una sola variable. En la interrogante número 3 ya tienen que estar las dos variables. ¿Cómo se determinará la influencia del sistema de control de inventario en los registros contables? Allí están las dos variables. Y la tercera objetivo específico quedaría determinar la influencia del sistema de control de inventario en el registro contable. Y allí están las dos variables. Todo lo demás queda exactamente igual. El problema es de redacción, pero ustedes lo pueden ajustar de acuerdo a lo que quieran desarrollar. Ese no tiene que ser específicamente como se les está indicando, esto es solamente a manera de ejemplo. Una vez que tengan el objetivo específico número 3 que dice determinar la influencia, entonces van a colocar el objetivo general. ¿Mi profe? El objetivo general aquí es analizar la influencia. Eliminaron el verbo del objetivo específico número 3 y colocan el verbo de mayor amplitud, que es analizar la influencia del sistema de control de inventario en el registro contable de la empresa fulana de tal. Todo lo demás queda igual. Cuando van a establecer su título, le dije que con la palabra analizar o el verbo analizar es en infinitivo y queda como se lo dije inicialmente. Análisis de la influencia, mi profe, el título, ahí está. Es la misma fórmula para todas las interrogantes, objetivos específicos, luego el objetivo general y del objetivo general el título. ¿Qué sucede si usted coloca un título antes de desarrollar esto? Pues tiene que encuadrar tanto las interrogantes como los objetivos específicos para que esta fórmula se dé, porque estos son los lineamientos que te pide esta casa de estudio. Quiero saber si hay alguna duda con respecto a esto y a la manera de cómo se desarrollan interrogantes, objetivos específicos, objetivos general y títulos para poder avanzar. Ok, mi profe, fíjense, nos queda un minuto. La recomendación es salir y volver a ingresar el enlace para aprovechar mejor el tiempo. Perfecto, salgamos entonces.